Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a los colegas y los que están estudiando la historia de la arquitectura de nuestros países, Argentina y Uruguay. Quiero agradecerles mucho esta idea de hacer esa conjunción, esa comprensión. Vila Majó en Uruguay y en Argentina, que hubo muchos buenos arquitectos, jalones verdaderamente de todo un proceso de pensamiento vinculado a la docencia y de muy buenas obras de realización. Amancio William fue una persona singularísima. Sería porque era una persona muy reflexiva, muy inteligente, muy autoexigente, pero que llegó a ser conocida a nivel internacional, hasta el punto que Le Corbusier, que no era precisamente un generoso, pero la verdad que lo eligió para, si mal no recuerdo, para dirigir buena parte del proceso de obra de esa casa magnífica, que cuando la vi acá, en la obra completa, me pareció un bodrio. ¿Cómo se engaña uno a veces con las revistas? Las realidades suelen ser mágicas o transformadoras, o hay que mirarlas y considerarlas siempre antes de tomar un juicio definitivo sobre ellas. También me pareció rarísimo, por decirlo menos, cuando fuimos a ver con un grupo de arquitectos, de estudiantes de arquitectura y de arquitectos ha recibido en los viajes tradicionales de arquitectura, cuando vi a Ronchamp, cuando la vi de verdad, pero me daban ganas de arrojarme y convertirme al cristianismo. Yo ya era cristiano desde los años infantiles, por el hecho que me llevaba mi papá, mi mamá, que se casaron en Buenos Aires, y mi papá era sobrino de un pastor protestante y allí se casaron en Buenos Aires. Sé que los contactos con Buenos Aires fueron muy frecuentes. Y conocí una de las obras de Vila Majó, que no sabía quién era Vila Majó. Lo estaba contando a algunos amigos en estos días. La conocí, la obra que regaló Montevideo a Buenos Aires como homenaje, un homenaje a la confraternidad argentino-uruguaya. Estaban, si mal no recuerdo, en Leandro Alem, frente a la entrada de uno de los edificios públicos, un ministerio, no recuerdo si era del Ejército o de la Marina. Yo no sabía de quién era Vila Majó, ni sabía quién era Pena. Dos grandes amigos y dos grandes artistas. Un buen día no la vi ahí, yo dije, ¿dónde la habrán metido? En el Parque Lezama, magnífico parque, recuperado recientemente, donde creo que hice mi primer discurso como candidato. El primer discurso lo hice inventado, ¿no? Porque yo defendí la ciudad. Ni sabía que alguna vez algunos me considerarían un político. Yo todavía lo estoy dudando a esta altura de mi vida. Pero lo colocaron magníficamente en ese Parque Lezama, aunque en algún artículo que publicó, creo que fue en Nuestra Arquitectura, puse un poquito de sorna para decir que aquella confraternidad argentino-uruguayo curiosamente estaba enfrente a la calle Martín García, que siempre fue un elemento de preocupación y de discusión a nivel diplomático. Por suerte esas cosas se van, pero también le digo que esa obra magnífica de Vila Majó y Pena, voy a verla para sacarle fotografías en blanco y negro y veo que la estaban robando. Una especie de catamarán, como algunos de los que me están escuchando les recordarán, que tiene una mujer con un globo terráqueo en su mano y está respaldada por una especie de obelisco magníficamente tratado con esculturas en bajo relieve de Pena. Por suerte los argentinos pudieron impedir el robo porque ya parte de ese catamarán estaba en el suelo. Corrí para hablar con uno de los colegas argentinos que tanto hizo por la preservación de toda la parte de Buenos Aires, en particular la zona sur, desde la Plaza de Mayo, la zona del Cabildo, y todo lo que es la zona sur, que es de una riqueza que por suerte hoy se la reconoce en forma muy amplia. Bueno, felizmente todo eso se salvó, también se intercambiaron ideas y propuestas por las dos cancillerías, y quedamos a hacer una especie no digo de la visión por primera vez, pero la afirmación de esa fraternidad colectiva.
me parece bárbaro. Y esta propuesta de poner dos obras claves de nuestras arquitecturas respectivas, de dos creadores verdaderamente singulares. Julio Villamajó, acá en Uruguay, que se está celebrando ahora los 90 años de la construcción de su casa, donde estamos. Y la casa que se llama Del Puente, que es una pequeña maravilla de la arquitectura de Brasil, y de Argentina, y de la arquitectura de Amancio Williams, la verdad. Que por suerte se la está recuperando después de aquel incendio que hubo hace algunos años atrás, localizado en un sitio tan peculiar en esa ciudad de La Plata, ¿no? Y yo cada vez que vengo, miren, yo esta casa la conocí siendo todavía estudiante, no había ingresado en la Facultad de Arquitectura. Estamos haciendo los 2 primeros años que se llamaban entonces de preparatorios, y un muy buen arquitecto uruguayo, adorador también de Villamajó, nos trajo a hacer un relevamiento en el primer año en una pequeña obra, bastante deformada, pero existente, en el centro de Montevideo, y en el segundo, y en esta misma obra. Y luego fuimos a la Facultad de Ingeniería, que solamente tengo esta foto para mostrarles ahora, porque el libro que un gran director del Instituto de Historia de la Arquitectura, como fue Aurelio Lucchini, que fue socio de uno de los arquitectos muy, muy reconocidos en Argentina, y adoraba mucho las obras de la modernidad, como adoraba también, desde luego, como me parece que es muy lógico, que se veneren todos aquellos que durante siglos fueron gestando esa maravilla de arte o de quehacer cultural, como es la arquitectura vinculada al urbanismo y a la construcción de ciudad, y al respeto a quienes en ella deben seguir viviendo, si la ciudad verdaderamente es algo más que forma arquitectónica, que fue este hombre Lucchini. En la carátula de este libro yo dije, bueno, en la carátula le voy a pedir que haga yo la fotografía, y me asombra aún hoy que me quedó bastante bien, porque parece una obra de Torres García, 2 creadores fenomenales del Uruguay que yo no sé si se conocieron. Qué locura era este país, por Dios. Porque hay una obra que, si la van a ver, un pequeño local que de alguna manera era la contrapartida de almacén de venta de vino, a la gran confitería que está en la plena avenida 18 de Julio, con una modalidad arquitectónica absolutamente distinta. Una especie de Art Nouveau muy bien elaborado, que desgraciadamente la confitería fue transformada en una galería, que es una vergüenza. Una vergüenza. Parece mentira que la familia, muy poderosa económicamente, prefirió el rendimiento que en aquel momento tenían las galerías y destrozó una obra magnífica de un Art Deco en la beta más bien estadounidense. Bueno, me encanta esta foto, porque me encanta la obra en primer lugar, pero elegí un pedacito, porque es un poco mentira. Esto no es plano, tiene su volumen, pero me pareció que el ordenamiento tan torregarciano le venía bien una carátula. Soy adorador de esta casa. La encuentro cada día más chica, por eso que cada día me parece más inmensa. ¿Cómo con tan poco se puede hacer esta magia? Ahora las cortinas están corridas, pero espero poderles mandar en estos próximos días algún pequeño videíto que pueden ustedes ver con qué talento se puede hacer esa unión que habitualmente las hacía maravillosamente, esa relación entre arquitectura, calle, ciudad y paisaje. La Facultad de Ingeniería en ese sentido es un portento. Desgraciadamente quedó hasta el día de hoy, desde los primeros esbozos de 1936, nunca completada. Y después, recordemos también que aparte de esta magnífica obra, la mujer era una santa, esa sí la conocí. Si se adoraría a Villamajó, aquella mujer extraordinaria, Mercedes Pulido de Villamajó, que aguantó vivir en 5 pisos. Solamente una mujer enamorada era capaz de soportar semejante
semejante dificultad, ¿no? Porque había que... Todo está separado, ¿no? Si bien hay un mañito complementario por acá, por allá, pero había que moverse, pero claro, como les digo, esa magia entre este comedor y salir a la terraza con un pequeño estanque, que desde esa pequeña terraza se pueda subir o, por el contrario, bajar unos pequeños peldaños y encontrarse con otro rinconcito que tiene una fuente exenta, no una pequeña, espejo de agua a ras del pavimento. Son cosas que poca gente son capaces de hacer. Hay una casa que espero que a lo mejor yo les pueda enviar también como fotografía. Recién, yo diría que en 1929, con un concurso que gana para los almaceneros minoristas, que fueron mucho más respetuosos los almaceneros minoristas que muchos arquitectos, que destrozaron una obra maravillosa en pleno centro de la ciudad para hacer un bodrio. Un verdadero bodrio vergonzoso. No voy a recordar el nombre del arquitecto porque por suerte no me acuerdo de él. Y eso que en su momento también él fue capaz de apreciar, porque era imposible no apreciar esas obras magníficas. Bueno, esa casa en la zona de Pocitos, una casa de 1927, con un jardincito minúsculo, porque era capaz de sacar de lo pequeño cosas culturalmente de extraordinaria, yo no decir enormidad, parece un exceso, pero verdaderamente de rotundo impacto cultural, como es esa casita que tenía una fuerte impronta sevillana. Y eso que Vilamajó, en realidad era un apellido catalán, Vilamayó, pero a él le gustaba sobre todo el norte de África y, por ejemplo, visitar el Generalife, y hay obras, pequeños detalles que yo los descubrí visitando una obra que él hizo con ladrillos de campo, con palos de eucalipto, una maravilla de obra a 100, 120, 130 kilómetros de la capital, que es estas dos fotografías que por suerte le arranqué al director que hizo esta obra, ¿no? Toda la reflexión crítica que hizo de Vilamajó, y fuimos juntos a sacar estas obras, y por lo menos me dejó sacar con cierto tamaño razonable estos dos elementos que revelan la capacidad para ser diverso. Mucha gente, me acuerdo que Marina Weimann y uno de sus discípulos me dijo, pero este hombre es un ecléctico. Sí, yo creo que sí, fue un ecléctico. Primero, de lo que aprendió de la arquitectura del pasado. Y después fue un ecléctico para las arquitecturas del presente. Hay zonas que parecen claramente derivadas de un atenuado expresionismo, del Art Déco, en la beta fundamentalmente francesa, y desde luego de obras que él... ¡Ay, de Mendelssohn, por ejemplo! Del expresionismo alemán. Hay y termino con esto, ¿no? Porque no hay derecho que la gente se duerma escuchando nada menos que el valor que tiene Amancio Williams y Julio Vilamajó. Pero la verdad que fue un hombre que fue capaz, por ejemplo, de ganar un concurso para Banco, el Banco de la República Uruguaya, en una esquina, con dos esquinas, en una zona bastante más apartada de la zona céntrica. Pero uno entra y más allá de ver cierto resabio de columna jónica, empieza a entrar y se encuentra con una obra que está revelando la existencia y el conocimiento profundo. No eso de copiar aquella formita que me gustó, sino de comprender aquello y volcarlo al espacio general de ese gran hall, de ese banco. Algo extraordinario. Esos son los grandes. Por algo, incluso junto con Niemeyer, junto con Le Corbusier, junto con gente de un arquitecto sueco, y tantos otros, fueron invitados para discutir el Palacio de las Naciones Unidas. Y creo que Vilamajó, Le Corbusier hablando de Vilamajó, que tanto le discutió
algunas partes de lo que él proponía para ese proyecto, llegó a decirle a otro de los colegas que estuvo en su estudio, y fue un muy buen docente acá de la facultad, Gómez Gabazo, le llegó a decir, parece, esa es la versión que se cuenta al menos, Vilamajón me enloqueció. Pero claro, lo enloqueció porque tenía bastante buenas razones para fundamentar que si era un palacio de las Naciones Unidas, tenía que pensar más en quiénes iban a estar representados en su sala de conferencias, más que aceptar casi mecánicamente ciertos parámetros que los grandes arquitectos ya tenían prefigurados en obras anteriores y en esa propia obra que también evidentemente tuvo influencia corbusieriana. Con esto me parece que les pido disculpas porque me tienen que conocer no solamente como adorador de la arquitectura y de la enseñanza. Me encantaba dar clases. Y créanme, que aprendí más con los signos de interrogación que a veces veía en las caras de los alumnos, que a veces leyendo libros que eran bastante prestigiosos, pero de pronto se hacían preguntas bastante más escasas que los propios alumnos, que nos ayudan a pensar. Y espero que también a mejorar nuestros propios pensamientos. Hasta pronto y gracias.